Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Contragolpe en este subprograma dominical. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, deseándoles que estén pasando este fin de semana que ha sido fin de semana de fiestas patrias. Bueno, pues que lo estén pasando de la mejor manera. Yo creo que sí, pero lo que me da mucho gusto es que en medio de los diversos problemas que el país vive en su conjunto, no se pierde el fervor patrio. Eso es muy hermoso. Y en toda la época del mes de septiembre, en distintos años, desde hace ya más de una centuria, definitivamente estamos al tanto de ese sentimiento patriótico, el auténtico sentimiento popular patriótico, porque van, vienen colores, partidos, gobernantes, etcétera, pero lo que subsiste en medio de las contradicciones que son normales en una sociedad democrática, la realidad es ese patriotismo que tiene el mexicano. Maciosar es un extraño enemigo. Algunos hasta le ponen a sus hijos maciosar. Sí, exactamente. Y sí es cierto, es una gran emoción cuando uno tiene la oportunidad de asistir, por ejemplo, al izamiento de la bandera o al arrio de la bandera, o toparse en la calle. A mí me pasó en la semana pasada en una de las calles del centro histórico, toparnos con una marcha de estudiantes que venían con su banda de guerra y con su bandera. Alguna ceremonia iban, pero qué emocionante es escuchar las marchas que nos hacen reconocernos en este sentimiento patrio. Qué emocionante y qué lindo es observar cuando se adornan los centros históricos con las banderitas, cuando se iluminan los edificios, incluso estas controversias, por ejemplo, del centro histórico del Zócalo de la Ciudad de México, que fue iluminado con motivos arqueológicos. Y entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver la arqueología con este sentimiento patrio? Sobre todo cuando es una guerra de independencia que nos lleva a otro momento histórico, que no es el momento arqueológico, sin el ánimo de menospreciar a las culturas antiguas, a las culturas originarias, pero bueno, hasta esos debates que pueden ser debates barrocos son interesantes. ¿Qué podríamos celebrar en términos así como lo estás mencionando tú, prehispánicos? ¿Algo que nos uniera a todos? Tampoco. No sé, yo pienso que no. Estamos hablando de antes de la llegada de los españoles. Sí. Y la verdad es que los pueblos de aquel entonces, los hegemónicos, fueron los pueblos nahuatlacas, sobre todo los aztecas, o mexicas, mejor pronunciados. Pero la verdad es que, ¿qué podríamos celebrar? Pues tal vez lo único que podríamos ver es la inmensa cultura que poseían, pero no hay una fecha determinada que digamos, qué bárbaro. Y visto de esa manera, como usted habla ahorita de este gobierno hegemónico que había en estos pueblos aztecas, en estos tlatoanis que tenían control y cobraban tributo, pues la llegada de los españoles también representó un reordenamiento del poder y el apoyo de otros pueblos que no estaban de acuerdo con el dominio azteca y que deciden apoyar a un nuevo gobierno y deciden apoyar una nueva forma de gobernar, sí, de reestructurar la sociedad, pues a lo mejor buscando privilegios o buscando mayor justicia. Lo que pasa es que pues no se dio así. La historia que conocemos, pues es una historia de momentos muy importantes de mestizaje y de momentos muy difíciles también de injusticias. Y de comprender. Y de comprender. La verdad es que el movimiento que hubo en aquel entonces fue un movimiento que pues determinó, tú lo dices, una nueva etapa en todo lo que es el territorio nacional actual. Pero la verdad es que muy complejo. Habría que analizarlo con mucho detalle porque no solamente es hablar de las glorias de los grandes aztecas y de los grandes mayas y de los grandes olmecas y los toltecas y los chinantecos y los mixtecos y los tarascos. Y los zapotecos. Y los zapotecos, desde luego. No, pues simplemente 52 naciones que en aquel entonces eran las más importantes en todo lo que era Mesoamérica. Sí, pues es el momento, ¿qué tal? En este periodo de festejos de la patria, pues es el momento de escuchar justamente las recomendaciones que nos hace
en la agenda cultural. Soledad Alvarado Paz. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de septiembre del 2023. Les platico que el Centro Cultural San Pablo abrió la exposición Código, Forma Sonata de Edurne Esponda. En esta muestra, el artista fusiona la música y la pintura a través de la forma y la sustancia, plasmando un lenguaje musical en donde la forma toma protagonismo y guía el torrente creativo. Las ideas se funden en la estructura, la sustancia explícita y manifiesta del color y las texturas, material del artista. Se supedita a la narrativa edificante de la forma sonata. No te pierdas esta exposición, vigente en el Centro Cultural San Pablo, ubicado en la calle de Hidalgo 907, en el centro de la ciudad. La Biblioteca Francisco de Bourbois te invita a la conferencia Ex Libris, Testimonios de la Memoria de los Libros, que impartirá el maestro Francisco Daniel Quintarán Martínez, el próximo viernes 22 de septiembre a las 5 de la tarde, en su sede ubicada en Macedonio Alcalá sin número en el Centro Cultural Santo Domingo. La entrada es libre. La Secretaría de Arte y Cultura de Oaxaca de Juárez invita el próximo 29 de septiembre a las 6 de la tarde a la presentación del libro San Miguel Huautla, Nochistlán, Oaxaca, conjunto religioso de características franciscanas en una ruta generalmente de orden dominical, del doctor Víctor Gaudencio Pérez Cruz. La actividad se llevará a cabo en la Casa de la Ciudad, ubicada en la calle de Porfirio Díaz 115, y por supuesto que la entrada es libre. La Biblioteca Nestrosa ofrece visitas guiadas a la exposición de esculturas Paliativo del artista Jessica Wozniak, los martes 19 y 26 de septiembre y 2 de octubre a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. La entrada es libre. La Fonoteca Juan León Mariscal presenta el próximo jueves 21 el concierto con los maestros Joan Jimmy y Felipe Espinosa. La actividad se llevará a cabo a las 7 de la noche en el claustro del Centro Cultural San Pablo. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Y también puedes disfrutar de esta presentación desde el Facebook de la Fundación HARP. Y como todos los domingos al mediodía tenemos el concierto dominical en el lado poniente del Zócalo capitalino con la Banda de Música del Estado. No te pierdas el de hoy. Y visítanos en YouTube, en Spotify y en Facebook, donde nos alojamos como A Contragolpe Oaxaca. Continuamos nuestra charla desde redes sociales y regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo. Gracias. Gracias, Solecita. Como de costumbre, hermoso tu comentario. Y además hay que atenderlo muy bien, porque no solamente son fiestas patrias en materia de lo que ya hablábamos en el comentario de media semana, ese sentimiento mexicano, sino también la cultura universal que se nos da en charola de plata a través de los comentarios de su. Claro, y además en la agenda momentos muy interesantes, como por ejemplo la presentación de libros sobre esta población de Nochistlán de nuestro amigo el arquitecto Víctor, que yo creo que es un libro muy esperado y una investigación que él hizo que va a estar interesante. Y bueno, las exposiciones y todas estas actividades que nos invitan a participar, y yo sí hago, también hay que hacer como énfasis en que son gratuitas, solamente hay que tener el tiempo y la disponibilidad y el interés para conocer datos tan interesantes de Oaxaca, que siempre es importante disfrutar. Pues muy bien, yo creo que ya llegó el momento en que vayamos al primer corte. Claro que sí, no sin antes agradecer a La Mexicana por las facilidades para transmitir este espacio, no sin antes agradecer a ustedes que nos reciben en las redes sociales y que amablemente nos regalan sus comentarios. Ya iniciamos, quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. La primera imprenta en Oaxaca. Algunos escritores dicen que fue Morelos quien estableció la primera imprenta en Oaxaca en 1813, para así publicar El Correo del Sur,
Otros dicen que los padres, quien estableció la primera imprenta en Oaxaca en 1813, para así publicar el Correo del Sur. Otros dicen que los padres filipenses la fundaron en 1750. Otros más que fueron los dominicos. Mas por documentos, ahora se afirma que en 1720 la imprenta ya existía entre nosotros, como se observa en la oración fúnebre de la madre dominica Jacinta, impresa por doña Francisca Flores. Es de suponerse que no fuera esta respetable señora quien la trajo a Oaxaca, sino alguno de sus ascendientes, por lo que se afirma que la imprenta llegó a Oaxaca en los albores del siglo XVIII. En 1812, los insurgentes trajeron una imprenta que sirvió al doctor Corts en Soltepec para publicar un periódico, teniendo que complementarla con letras que fabricó de madera y la tinta con azul añil. Recordemos que la imprenta ha sido siempre el punto de partida de la cultura masiva. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en la Contragolpe. Y bueno, como ya lo mencionábamos, estamos en el mes patrio. Y qué hermoso es poder precisar algunos detalles, no solamente de cómo se celebran actualmente, pues todas estas manifestaciones de nuestra cultura popular muy mexicana, sino también cómo se celebraban. Sí, por supuesto, y además cómo se ha ido construyendo, porque es una construcción, esta identidad, que ahora, como lo decíamos en el comentario de media semana, que ahora nos emociona, que nos hace sentir muy de México, que nos hace reflexionar en nuestra patria y en lo que hacemos por ella, y por supuesto que no es algo espontáneo, es algo que fue ocurriendo mediante distintos procesos históricos. Acordémonos que el grito de independencia, el grito de Dolores, que da el cura Hidalgo, ocurre en 1810, en esta madrugada del 16 de septiembre, y eso marca de manera definitiva un nuevo proceso para nuestra nación que los historiadores contextualizan muy bonito, muy interesante, pero también que culmina con esta entrada en septiembre también del ejército trigarante muchos años después, 11 años después, y que lo que hace es ahí empezar a construir estas maneras de conmemorar cada año de manera distinta el triunfo de este nuevo orden social. Y por supuesto que es nuestro paisano Porfirio Díaz, tal vez, el que instituye una de las noches más importantes o de los momentos más importantes, que es esto que hoy llamamos Noche Mexicana o la Noche del Grito, etc. Y bueno, aquí hay que entender que independientemente de todo lo que pueda llegar a ser las corrientes políticas y sociales, pues esos son valores muy nuestros. El mes de septiembre es un mes en donde los mexicanos estamos unidos en un sentimiento patrio. Qué bonito. Pero bueno, yo creo que habría que ver que en distintas épocas se ha celebrado pues el grito de independencia ya a nivel de cada uno de los palacios, desde el nacional hasta los palacios de los capitales de los estados de la República, los municipales, etcétera. Y bueno, siempre con ese afán de gritar ¡Viva México! Tanto necesitamos que verdaderamente viva México, porque hay tiempos difíciles. Y no es la primera vez que sucede, que acaecen. Hay tiempos difíciles en distintas épocas de toda esta tradición, pero siempre ha habido un ¡Viva México! Y México estará vivo siempre en nuestro corazón, en nuestra fe y en nuestro sentir, pues, idiosincrático.
Y esos son estos momentos de ánimo y de orgullo y estos momentos festivos que tenemos en México y que son tan frecuentes, los que tal vez nos ayudan a ser uno de los países, por ejemplo, que en las encuestas internacionales salen mejor posicionados en el índice de la felicidad, que es un índice que se va nutriendo de distintos elementos de cómo la gente percibe el que está bien o que está contento en un lugar. Y la gente en México se siente, si no feliz plenamente, se siente contenta. Pero justo lo que usted dice, licenciado, este orgullo de gritar Viva México, estas ganas con que uno sale y porta la bandera o con que uno adorna sus locales comerciales o esta sencillez con la que en tu casa preparas un pozole, unos tamales, una comida muy mexicana para compartir en familia, para encontrarnos, y para preguntarnos, a lo mejor ya es muy compleja la pregunta, pero para preguntarnos quiénes somos, este rostro tan complejo. ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Y es tan complejo, pero lo resolvemos con tanta sencillez, licenciado, como usted lo acaba de decir. Lo resolvemos con un fuerte y muy cariñoso Viva México, que es el sentido que quisimos traer el día de hoy con ustedes aquí en A Contragolpe. Y yo recuerdo que también en distintas épocas de la historia de este grito nacional, de este Viva México, pues ha habido quien le pone pues un poquito de pimienta a la sopa, ¿no? Hubo un presidente que decía después de Viva los héroes que nos dieron patria y libertad, viva don Miguel Hidalgo Costilla, José María Morelos, Allende, Aldama, y hay un presidente que dijo viva el tercer mundo, ¿no? Pues yo espero que también eso ya vaya pasando de moda, porque la verdad es que seamos más puristas, no más puristas que el Papa, pero después de todo estamos viendo pues lo que fueron nuestras gentes que nos dieron identidad, que nos dieron patria, que nos dieron libertad. Por eso, basta con que mencionemos a esos héroes y no echemos de más con motivos propagandísticos o ideológicos. Pues es lo que usted dice, que al final de todo, pues ese que usted menciona, pues es un grito que se da desde los círculos del poder, en un lugar emblemático, que es un lugar emblemático del poder. Y entonces, como decía Ikram Antaki en su manual del ciudadano, cuando hablaba del poder, ¿por qué lo hacen? Porque pueden, porque demuestran que están en esa situación en la que pueden hacerlo, y puede ser que uno diga, no es correcto, porque yo estoy de acuerdo en que hay que darle su lugar a los héroes de la patria, y bastaría con eso. Pero bueno, se puede. ¿Sí? Pero es chocante. No, por supuesto que sí. Oye, por cierto, fíjate que normalmente cuando se hace la ceremonia del grito de independencia el 15 de septiembre, pues también se canta el himno nacional, pero ¿cómo se hacía antaño esta vieja costumbre del grito acá, en este Oaxaca nuestro? Pues desde luego que había una procesión de antorchas, eso era muy bonito. Qué bonito. Una procesión de antorchas con la América, que es la niña que canta el himno nacional, y que llegaban frente al palacio, al central del Palacio de Gobierno, de los poderes, y ahí se cantaba el himno nacional, un himno con música y con versos especiales en donde lucían sus dotes poetas de la época. En los primeros años de ese convulso siglo XX, porque no dejó de ser muy convulso, muy turbulento, era costumbre que la América convocaran a través de las famosas torcedoras de tabaco, que eran aquellas que preparaban los cigarrillos. Qué bonito. Sí. Como las que salían como esa, yo estoy cambiándole, pero como la que salía en Carmen, esa escena de las torcedoras de tabaco, que es tan bonita, ¿no? Sí, aquí no era de puros, pero era de cigarrillos de marca La Ópera, sí, que era de una señora Manuela Orozco, y la sorpresa de un señor, desde luego Francisco Murguía. Bueno, de ahí le pedían a estas personas que estuvieran no solamente juventud, belleza y no poca voz, sino que al mismo tiempo tuvieran la presentación ensayando constantemente en la casa de un gran músico, don Cosme Velázquez, y bueno, con la asistencia
del personal que iba a acompañarla y desde luego pues de los curiosos que se reunían para ver los ensayos del himno nacional. Y bueno, en algún momento determinado alguien escribió que a la América se le podía aplicar pues un epíteto muy clásico de infeliz, de la que nace hermosa. Eso era de antaño, no actualmente, pero porque generalmente del carro alegórico del que se bajaba y había evocado con su canto las glorias de la patria, pues generalmente después de eso se bajaba del carro y decían algunos que era para que subiera escaleras arriba ahí en el palacio para ciertos funcionarios que se permitían el lujo de enamorarlos, costumbre que afortunadamente se deshizo y quedó totalmente en la anécdota cruel y fea, pero en la anécdota. La actual América ha sido siempre una mujer muy digna, con una bella voz y que representa no solamente la noche del 15 de septiembre, sino las ceremonias cívicas de todo el transcurso del año correspondiente, pues el himno nacional con su voz y lo representa con todo el orgullo de ser mexicano. ¿Se acuerda usted de nuestro amigo Chávez, el del municipio, Sí, que era el sí. encargado de todo el protocolo y de toda la convocatoria para seleccionar a la América? Ya murió, Ya falleció el muy señor entusiasta. Chávez. Uy, ay, no, un personaje de Oaxaca Sí. también, y tuvimos la fortuna de tenerlo en A Contragolpe. Y yo lo que creo que sí podemos destacar también es que cada vez hay más talento, cada vez llegan a la América chavas más preparadas, más estudiadas, porque son voces que se han capacitado, que han estudiado. Ahora el maestro Israel Rivera Cañas con el coro de la ciudad es parte importante de acompañar ese himno nacional de la América, pero también de seleccionar y de hacer que se interprete el himno nacional con toda la dignidad y se convierte, sí, en un personaje muy importante de la noche mexicana. Claro que sí. Bueno, yo creo que para el siguiente bloque vamos a hablar acerca de que no solamente era el grito, sino todas las danzas del 16 de septiembre. ¿Qué te parece si hablamos de ello? Por supuesto, y bueno, pues la invitación es para que ustedes continúen hablando, continúen comentándonos qué les parece celebrar las fiestas patrias, cuál es su momento más especial, cuál es el día que más esperan, a qué se dedican, cómo comparten con su familia. Mientras tanto, aquí nos vamos a sentar para esperarlos en A Contragolpe. Pues seguramente que están disfrutando ustedes muchísimo de este programa en el que estamos tocando así por pedacitos y de manera prácticamente aleatoria algunos momentos importantes de las fiestas patrias. Y uno de esos, licenciado, usted nos decía hace un momento de este desfile que se hacía en la ciudad de Oaxaca. Sí, pero fíjate que el 16 era algo estupendo, porque no solamente era el desfile militar, ¿no? Sino que a partir del siglo XIX la celebración del 16 de septiembre realmente tenía un público muy sencillo, pero muy ameno, y sobre todo que le encantaba una reproducción teatral de los aconteceres del ayer. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que de alguna forma había pues una especie de teatro y baile que se realizaba con la representación de distintas fases de la conquista. Entonces, por allá, por el portal de la Lóndiga, ya desaparecido, que se encontraba, para los que no lo sepan, frente al mercado Benito Juárez Maza, antes Porfirio Díaz, allí en el mero centro. Ahí era en uno de los cobertizos de ese mercado, ahí se representaba precisamente pues con una compañía de danzantes disfrazados de guerreros indígenas y de soldados españoles, representaban un pasaje histórico en la entrevista del gran Tlatoani Moctezuma y desde luego Hernán Cortés. Y entonces, pues era una maravilla porque
tanto caballeros, sacerdotes como esclavos, aparecían pues escoltando al impávido Huey Tlatoani, que llegaba con una rica pedrería, vestido y con un plumaje encantador, y desde luego con los señores que le venían dando con esos grandes abanicos de pluma de quetzal, pues un poco de frescura. Así es que, por otro lado, llegaban con una trompería bárbara los españoles, ¿no? Los españoles que llegaban, pues, cubiertos de armas, cubiertos de un cortejo de rubios capitanes, y desde luego de Malinche, o Malintzin, o Doña Marina. Así es que el diálogo era muy bonito porque representaban teatral y con baile a Moctezuma, o sea, Moctezuma, y desde luego a Hernán Cortés. Y bueno, todo esto bajo los llamados de el gran, pues, padre de las culturas prehispánicas, Quetzalcóatl. Así es que imagínense ahí cómo representaban inocentemente a un Moctezuma impresionado pensando que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, que había regresado como lo había prometido de Allende el Río. Oiga, esa representación está bien bonita. Tendría que presentarse, yo más que en las fechas patrias, insisto en el punto, la presentaría el 13 de agosto, porque fue el 13 de agosto de 1521, pues cuando cae. La caída. Y no sé, yo no tengo la fecha de cuándo fue el encuentro entre Cortés y Moctezuma, que también debió haber sido un momento impresionante de la historia. Claro, fue un 8, no recuerdo, a unos cuantos metros del Palacio Nacional. Ahí fue el encuentro entre estos dos importantes personajes históricos, ¿no? Pero realmente no representaría yo el 13 de agosto, aunque era cumpleaños. No, pues sí, pero vamos a poner, mire, a ver, si Porfirio Díaz puso el 15 de septiembre la cena para celebrar, porque a su cumpleaños, hay que decirlo, que yo no pueda poner el 13 de agosto. Bueno, ponlo tú, pero no creo que sigamos la corriente, porque el 13 es Cuauhtémoc, o sea, el águila que desciende, en donde le dice, toma cuchillo y mátalo. Yo hice lo imposible por defender a mi patria y a mi lugar, pero como no pude y insiste, toma mi cuchillo y mátalo. Pero no era un acto suicida lo que sucedía. Era de dignidad. Era de dignidad. Sí, era como deberían de morir los grandes jerarcas, ¿no? No, yo pienso más bien que fue no en el 13 de agosto, sino 8 de noviembre. 8 de noviembre de 1519. 19, por supuesto, 1519. Pues sí, sería muy interesante, ¿no? Fíjese, al 13 de agosto de 1521, 2 años de sí, no, hasta que llega la caída definitiva de la Gran Tenochtitlan. Y que si no hubiera sido por la gran cantidad de pueblos que se sublevaron a la hegemonía de los aztecas, no los hubieran nunca conquistado, ¿eh? Bueno, cuando menos en ese momento histórico. Hay un señor que decía que si realmente hubieran estado solos los españoles tratando de conquistar a la Gran Tenochtitlan, Moctezuma y sus generales, sus caballeros águiles, sus caballeros jaguares, los hubieran agarrado y a nalgadas como niños mal portados, los hubieran sacado de la Gran Tenochtitlan. Pues sí, pero fueron miles y miles de tlaxcaltecas, de otomís, y además un trabajo de tejer esa red muy importante que hizo Hernán Cortés, porque él fue hablando con los capitanes, con los señores, con los caciques, y los fue sumando a ese gran movimiento que poquito a poco se les fue metiendo, y cuando él se presenta, como lo dice usted en este pasaje que se representaba, cuando él se encuentra con Moctezuma, pues él llega con un gran ejército respaldándolo. Claro. Y Moctezuma se da cuenta que pues no venía solo, ¿no? Claro. Y fíjate que hay algo que es impresionante. Todo el mundo decimos malinchista, Malinche, siendo traidora. Pues entonces tendríamos que decir a todos los tlaxcaltecas, a todos los totonacas, traidores también. Pero no, es que realmente no había un país
Una cosa era la Gran Tenochtitlan y el pueblo hegemónico que eran los aztecas, y otra cosa era el conjunto de naciones, entre ellas una que jamás fue conquistada por los aztecas, que eran los tarascos, los de Chinchonzán, creo que se llamaba. Chinchonzán. Chinchonzán, ¿no? Chinchonzán, y que eran purépechas, porque el término tarasco era un término también, como sucede, ¿no? Era despectivo, así lo llamaban los de fuera, y no era un término que les gustara, y ellos se asumían purépechas. Y yo entiendo que también los mayas fueron muy difíciles de conquistar. Pero lo que pasa es que los mayas fueron mucho tiempo antes, no mucho antes. Inclusive la gran cultura maya desapareció mucho antes de la llegada de los españoles, varios siglos antes. Y todavía no se sabe exactamente por qué abandonaron esas grandes ciudades, esos grandes templos. Y entonces, ¿por qué el primer mestizo era de los mayas con Gonzalo Guerrero? No, pero es otra cosa. Es otra cosa. Sí es cierto, el primer mestizo que podríamos pensar tuvo en la población mesoamericana fue el hijo de Gonzalo Guerrero, uno de los dos náufragos que llegaron del archipiélago años antes que Cortés. En 1511, después de que su embarcación se hundió no me acuerdo, ya no recuerdo muy bien, creo que era un conjunto de lugares que llamaban los alacranes, ahí chocaron, se hundió la embarcación, se murieron casi todos, y solamente 6 personas lograron llegar hasta la tierra de Cozumel, que era de los mayas, ¿no? Ah, está, pues entonces había mayas. Sí, había mayas, pero vaya, la gran cultura maya que nosotros conocemos, la clásica, fue mucho antes de la llegada de Cortés. Pues sí, todos estaban en el posclásico, ¿no? También los zapotecos estaban ya en un posclásico. Pues sí, también. No eran esas culturas, pero al final del día todo ese mundo es el que resurge cuando viene este movimiento de independencia, que hay que decirlo, se hizo entre españoles, porque el pleito estaba entre los españoles peninsulares que venían a gobernar y los españoles nacidos en este terreno que se llamaban criollos y que sentían que ellos eran los que podían gobernar ahora. Sí. Y como la gran masa acompañándolos, pues aparece el pueblo indígena. Y para variar entre ellos, una institución fuertísima desde un tiempo muy remoto, la iglesia. Claro, por eso el primer estandarte y nuestra primera bandera, pues es la Virgen de Guadalupe para el movimiento de independencia. Y la Virgen, hay otra Virgen que se queda como de bandera de los criollos que estaban en contra de ese movimiento de independencia. Claro. Pues no sé. Pues tendremos que ir a nuestro siguiente corte entonces. ¿Y qué les parece a nuestro público si continúan disfrutando de este domingo, que es un domingo de fiesta, que es un domingo para estar en familia? Y la invitación que queremos hacerle en A Contragolpe es que sea un domingo para reflexionar sobre estos pasajes históricos que va a encontrar usted en programas como este, también que va a encontrar usted en muchísimo material que hay ya en línea y que hay en distintas aplicaciones o en programas muy interesantes de televisión que nos pueden permitir reflexionar sobre cómo se vivió este proceso histórico y atreviéndonos a pensar por qué es que somos ahora como somos, por qué pensamos como pensamos. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos aquí nuevamente en esta última etapa de A Contragolpe, este domingo del mes patrio. Oye, Conchita, creo que algo que debemos de comentar y no debemos dejar fuera es la comida de estas fechas, que no solamente aquí en Oaxaca es deliciosa, sino que en toda la República y sobre todo en el centro, como sea la capital del país y desde luego Puebla, no sé, hay distintos lugares donde la comida se distingue porque le ponen un sello muy especial septembrino. Claro,
Y mire que la gastronomía mexicana es diversa, es amplia, que la comida en Oaxaca es muy especial, pero tiene usted toda la razón, para estas fiestas patrias, pues siempre hay un menú que es el básico, ¿no? Y sin ser especialista en gastronomía, pero sí, bueno, pues sí especialista en comer, pienso yo que el plato que no puede faltar es el buen pozole, que se prepare con nuestro maíz, que se sirva calientito, y para el pozole hay una gran cantidad de posibilidades, porque puede ser blanco, puede ser verde, puede ser rojo, puede ser un poco seco, puede ser más diluido, se hace con distintas carnes. Según la creatividad y la gente, yo estoy segura que en el público nos van a decir que no, que hay una receta muy tradicional del pozole, pero en cada lugar, su gusto. Por ejemplo, el pozole rojo sí, es de un estado de la República más representativo, como lo es el verde de otro estado y como es el blanco de otro más. Bueno, en la Mixteca, por ejemplo, el pozole tiene su manera de presentarse muy especial, y de las cosas que a mí se me quedaron muy grabadas es que el pozole en la Mixteca no lleva rábanos ni lleva lechuga. Sí, cada quien le da, inclusive, por ejemplo, en Guerrero, en el estado de Guerrero, y desde luego en el Istmo de Tehuantepec también, hay un pozole al que en lugar de echarle carne de puerco, carne de res o carne de pollo, le ponen iguana, y es delicioso, ¿eh? Ah, mire, ese no lo he probado. Ah, pues muy Pues bueno. habrá que probarlo. Y bueno, a eso podemos agregarle los tacos, las flautas, los tamales, que en muchas casas son la selección, y si está usted celebrando Noche Mexicana en Oaxaca, pues también es muy prudente hacerse unas tlayudas y tasajo y comer. Lo importante es convivir, pero además es reconocer la gran variedad de nuestra gastronomía. A mí me da mucha alegría ver que algunas personas, pues saliendo de esta inmensa crisis que vivimos a través de la pandemia, pues ahora le están buscando a como dé lugar, buscar nuevos mercados, nuevas presentaciones, nuevas ideas. Y veo, por ejemplo, elotes que son tan populares, que le ponen los 3 colores de la bandera nacional. ¡Qué bonito! Con perejil, con no sé con qué. Los hacen bonitos. Y también hacen una especie de tlayudas, también con los colores de la bandera nacional. En fin, yo creo que la gente le va buscando. Y en ese sentido, uno de los más así representativos, pero que vienen de Puebla, son los chiles en nogada, que justo combina estos 3 colores, producto de la creatividad, pero de hace muchos años, y es el verde, el blanco, la nogada, y la granada que se le pone, que es el color rojo. Yo no me acuerdo quién hizo los chiles. Se ofrecieron por primera vez, creo que a Santana. A Santana, ¿no? Sí. Fue en los conventos de Puebla, fue donde se idea esta receta, que además es exquisita y que poco a poco va permeando en distintas partes. Aquí en Oaxaca, yo durante todo este mes, si no es que desde agosto, ya empecé a ver que se ofrecen en distintos establecimientos, y personas con comida para llevar, pues ya ofrecen los chiles en nogada. Y espero que nunca cambien, pues, el elemento fundamental, que es el chile poblano, claro. ¿no? Porque pues hay otros chiles rellenos, pero no son poblanos, ni tampoco se pueden hacer con ellos. Se podrían hacer, pero no sería lo mismo, pues los chiles en nogada, ¿no? Sí, pero como usted dice, la cocina es una de las cosas que más va transformándose. Primero porque van cambiando los ingredientes, hay productos que ya no se dan en el campo. Luego porque la gente come de manera distinta, y luego meta ahí la creatividad de quienes están en la cocina, que siempre la cocina es un lugar para inventar cosas, y así es como han surgido gran parte de los platillos que más nos representan. Pues nada más el caso del mole, que aunque el mole no es un platillo que se sirva en estas fiestas, bueno, el mole es uno de nuestros emblemas nacionales. Pues sí, ¿y cuál mole? Porque mole quiere decir salsa, es una salsa. Ahora, el mole poblano es delicioso. Yo, como buen oaxaco, le voy más al mole negro de Oaxaca o a alguno de los 7 moles más, que hay un montón de moles, ¿no? Pero eso no quiere decir que le hagamos el feo a un estilo de cocina. No, todo lo contrario. Al revés, sabrosísimo probar, siempre y cuando tenga un buen estómago y buena digestión, ¿no? ¿Y se acuerda usted cuando hicimos acá el programa donde invitamos a nuestras amigas cocineras de mole, de restaurantes importantes en Oaxaca en aquella ocasión, y que al final del día
La conclusión fue, ¿cuál es el mejor mole? El que te hacen guste. en mi casa, Ah, que claro. hacía mi mamá, Sí, sí, finalmente. la mano de la mamá o de la abuela, ¿no? Claro, porque es una receta familiar, luego ya no compartimos ciertos eslabones de cómo se prepara el mole para no compartir tu receta secreta. Y eso es... Y yo recuerdo mucho una película de Cantinflas y Manuel Medel, creo, que son revolucionarios los dos, peleándose siempre por la misma mujer. Y hay una escena en donde se sirven el mole con unas tortillas recién sacadas del comal y unos tarros llenos de pulque curado. Y bueno, se antoja ver cómo comen ese par y cómo se pelean también al mejor manjar, que era la chapaca, de la que estaban los dos enamorados. Oiga, pero es que para comer hay que tener buen ánimo. Por eso la mesa es una fiesta. Uno se sienta a comer así, como usted lo describe, con ánimo, con ganas, con gusto, con agradecimiento por tener un plato en la mesa. Y cuando uno empieza a despreciar la comida, pues es que ya uno está enfermándose del ánimo o está enfermándose físicamente, y eso ya es una etapa más triste. Hay personas que dicen, entre ellos mi padre, paz descanse, déjenme comer, porque si voy a vivir unos meses más de lo que me toca, prefiero no vivirlos, pero comer bien, no sacrificarme tanto tiempo. Y así fue, ¿eh? Pero la verdad es que uno de los grandes placeres que hay es la degustación. Es la buena comida. La buena mesa. Y la buena mesa que se acompaña de la buena conversación. Claro. ¿No? Porque claro. Ese es el complemento perfecto. Por eso es que como viendo televisión, pues te pierdes una gran parte del gusto de comer. Fíjate que antes, para acompañar el mole, lo clásico era, desde luego, el pulque. El problema del pulque es que se hace muy rápido, se fermenta muy rápido y entonces tiene una vida muy corta. Sí. Por eso al pulque lo sustituyó la cerveza. O el mezcal. Bueno, pero el mezcal no puedes tomar las cantidades de mezcal que tomas, pues simplemente una botella de cerveza llena de mezcal, pues te pone... No, pero sí es cierto que hay que tomarse un mezcalito para cortar la grasa. Para cortar la timidez, yo creo. Timidez y hacerse buenos conversadores. Fíjate que hay otro tema que a mí me apasiona, la música. Claro. La música que, bueno, desde tiempo muy anterior, cuando era la música de los bailes, de los matrimonios. En francés se dice matrimonio... Mariachi. Mariachi. Y de ahí viene el término de mariachi, ¿no? Sí. Pero antes de los mariachis estaban aquellos que inclusive fueron, pues, en cierto modo, los antecedentes del charro, que eran los, ¿cómo le llamaban a estos? Los que usaban sus trajes de... Los que trabajaban en el campo, en el campo, ¿no? Como los caporales, pero no son los caporales, son los... Pero de ahí evolucionó hasta llegar al charro, ¿no? El charro que tenía su guayabera que se amarraba a la altura de la cintura para dejar libre, pues, la pistola y el cuchillo, pero al mismo tiempo, pues, que tenían sus pantalones muy ajustados, de rayas, me acuerdo, ¿no? Y su gran sombrero de ala ancha, en donde prevalecieron tanto el tapatío como el zacatecano, dos tipos de sombreros de charro hermosos. Y bueno, ahí comenzaron a evolucionar los trajes, que después los hacendados ya tenían los trajes más adornados, los adornaban con hilos de oro o de plata que traían desde Alemania o de algún otro lugar de Europa, y entonces eran bordados, como eran los manteles de los antiguos templos católicos que los bordaban con esos hilos, comenzaron a bordar los trajes de charro. Y la verdad es que eran muy bonitos, ¿no? Yo creo que el traje de charro es un símbolo también. Sí, ¿cómo no? Es un símbolo que hay que respetar, ¿eh? Hay que respetar porque, pues, ahí salió un cantante de esos de nueva ola que se vistió, dice él que no, pero era toda la forma del traje de charro, pero de rosa mexicano, algo así, con lentejuelas. Yo creo que eso ya
raya en la ridiculez. O bien, también lo que no, a mí en lo personal no me gusta, es que el mariachi se ponga a bailar, pues, en una forma muy amanerada. Pero en fin, estamos en la época en que, pues, hay que ver con detenimiento que hay libertad y que a veces se abusa de la misma. Bueno, y la charrería es un movimiento cultural muy importante, Claro. como usted lo dice, nos ha dado identidad. Hay que ver los museos de la charrería, los museos del rebozo, donde se puede comprender cómo fue la evolución, porque hay que decirlo, licenciado, es un traje que ha ido cambiando. Sí. Uno no puede decir ahorita lo que no cambie, pues sí va a cambiar, No, va a porque, cambiar. como lo decíamos hace rato, depende de los insumos, de la moda, ahorita desafortunadamente de los movimientos comerciales que Una hay, de gente las que cambió el tendencias. traje de charro radicalmente fue Vicente Fernández. Claro. Y no lo cambió mal. Puede ser que a algunos les guste, a otros no. Unos chalecos demasiado adornados, unos zapatos a veces de Pero él color se verde. dedicaba al limón. espectáculo. Pues se dedicaba al Es un espectáculo. show, era un show, ¿eh? Si lo ve uno a nivel de un Luis Aguilar, de un Antonio Aguilar, o de un Pedro Infante, o de un Jorge Negrete, pues como que Es se que fue vota. otra generación. Sí, Fue otra generación, como su hijo fue otra Claro. generación. pues sí, nada más que espero que sí respetemos el traje de charro, como respetar también el traje de China poblana, o respetar el traje de peruana, o respetar el traje de veracruzana, o el ipil, como le llaman allá en Mérida, en Yucatán. Son lugares que conservan una raigambre en la suntuaria muy, muy a la usanza de sus tradiciones. Y aquí tenemos una gran variedad. Claro, pero para que Suntuaria. eso ocurra, pues hay que conocer el proceso histórico y hay que conocer el significado. Claro. Y no nada más ponerse el traje y decir, pues yo lo cambio porque... Ya soy charro me tocó. porque me mandé a hacer mi traje de Sí, charro. no, y además es todo un compromiso. Ser charro son comunidades y cuando uno entra a una comunidad de esas, pues tiene que respetarla definitivamente. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que es muy hermoso lo que hemos tratado aquí en algunos aspectos que nos raya, otra vez digo, en el amor a la mexicanidad, porque después de todo, oaxaqueños, guerrerenses, michoacanos, guanajuatenses, norteños de allá de Sinaloa o de Monterrey, de Nuevo León, o de donde quieran, todos somos mexicanos. Lamentablemente, más de la mitad del país ya no es mexicano. Las razones históricas que ustedes saben, pero bueno, de todos modos, la burra tira al trigo. Ya están regresando. Claro. Ya no digo más, ¿eh? Y claro, y se va cumpliendo. Además, es finalmente la identidad de la que estamos hablando. Y es esta pregunta que hicimos hace un rato: ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es haber nacido en esta, ahora sí que sin ser romántica en exceso, qué es compartir esta bendita tierra que tanto nos enorgullece y que tanto nos ha dado, porque tenemos muchos problemas tal vez, pero también tenemos mucha creatividad, mucho entusiasmo y mucho amor para resolverlos y para esforzarnos por comprendernos. Y hemos aprendido a respetarnos en las diferencias también. Y bueno, pues este es el deseo que en la Contragolpe tenemos, que reconozcamos este gran orgullo de haber nacido en México. Viva México. Eso es todo. Y bueno, pues agradecemos, por supuesto, como siempre, el favor de su atención a través de la Mexicana 570 de AM 94.9 de FM, a través de nuestras redes sociales. Gracias a Soledad Alvarado Juárez por sus recomendaciones en la agenda cultural. Muchísimas gracias, Oreiro Toledo, por el manejo de las redes sociales. Eder San Germán por la edición de este programa y sobre todo gracias a ustedes nuevamente por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y también recordarles que el próximo domingo tienen ustedes, si así lo desean, una cita aquí en la Contragolpe, donde llegaremos a sus hogares con un mensaje de cultura más. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.